La historia de Sansón es una narración épica que abarca temas de fuerza extraordinaria, debilidad humana y redención, todo ello en un contexto de opresión y conflicto. En un tiempo en que los filisteos dominaban Israel, Dios eligió a un hombre inusual para liderar a su pueblo. Este relato es sobre un héroe que, a pesar de sus defectos, cumplió un destino divino. El libro de Jueces inicia describiendo la situación de los israelitas, quienes nuevamente hicieron lo malo a los ojos del Señor, lo que resultó en que fueran entregados en manos de los filisteos por 40 años. En este contexto, se nos presenta a Manoá y su esposa, quienes eran de la tribu de Dan y no habían tenido hijos debido a la esterilidad de ella. Un día, el ángel del Señor se apareció a la mujer y le anunció que concebiría a un hijo, quien sería nazareo desde su nacimiento. Este acontecimiento sagrado llevó a la mujer a contarle a su marido, quien deseaba confirmar el mensaje. Manoá oró al Señor, y al escucharlo, el ángel reapareció y reiteró las instrucciones sobre cómo debían cuidar al niño. Impresionado por la visión, Manoá ofreció preparar un sacrificio. Durante este ritual, el ángel ascendió en la llama del altar, lo que llevó a Manoá y su esposa a temer por sus vidas, creyendo que iban a morir tras ver a Dios. Sin embargo, su esposa lo tranquilizó, argumentando que si Dios hubiera querido matarlos, no habría aceptado la ofrenda ni les habría revelado su futuro. Con el nacimiento de Sansón, quien fue bendecido desde su infancia, comenzó a manifestarse su fuerza sobrenatural, el signo más visible de su consagración. Su cabello, el cual nunca había sido cortado, simbolizaba su compromiso como nazareo. A medida que crecía, el Espíritu del Señor comenzó a moverse sobre él, marcando el inicio de su misión divina, especialmente en un momento donde la opresión filistea se tornaba cada vez más evidente. La juventud de Sansón estaría marcada por decisiones controvertidas y enfrentamientos con los filisteos, comenzando con su deseo de casarse con una mujer filistea, lo cual sorprendió a sus padres. A pesar de las preocupaciones expresadas por su padre y madre ante la decisión de Sansón, él insistió en que quería a esta mujer, revelando la tensión entre su deseo personal y las expectativas culturales de su pueblo. Este deseo de Sansón se reveló como parte de un plan divino más amplio, aunque aún no conocido para sus padres. La determinación de Sansón inicia una serie de eventos que definen su vida, y las decisiones que toma reflejan tanto su llamado como los conflictos internos que enfrenta. Su historia no solo trata de sus hazañas y su increíble fuerza, sino también de las luchas que enfrentó en un mundo complicado, entre el cumplimiento de su destino y las tentaciones personales que lo rodeaban. A lo largo del relato, la dualidad de su carácter, como un hombre elegido por Dios pero vulnerable a la debilidad humana, se convierte en el eje central de su narrativa. Pero su padre y su madre no sabían que era del Señor que buscaba una ocasión para moverse contra los filisteos, porque en ese tiempo los filisteos tenían dominio sobre Israel. Durante un viaje a Timná para ver a la mujer, Sansón tuvo su primer encuentro sobrenatural con un león. Los versículos 5 y 6 describen: entonces Sansón descendió a Timná con su padre y su madre y llegó a los viñedos de Timná. Ahora, para su sorpresa, un león joven vino rugiendo contra él, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y él desgarró al león como se desgarraría un cabrito joven, aunque no tenía nada en su mano, pero no les dijo a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este incidente fue solo el comienzo de las demostraciones de fuerza sobrenatural de Sansón. Más tarde, cuando regresó para casarse con la mujer de Timná, hizo un descubrimiento sorprendente. Los versículos 8 y 9 narran: después de algún tiempo, cuando regresó para tomarla, se desvió para ver el cadáver del león. Y he aquí, un enjambre de abejas y miel estaban en el cadáver del león. Tomó algo con sus manos y fue comiendo, y cuando llegó a su padre y madre, les dio y también comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Esta experiencia inusual inspiró a Sansón a proponer un acertijo durante su banquete de bodas. Los versículos 12 a 14 describen: Sansón les dijo: déjenme ahora proponerles un acertijo. Si pueden decirme lo que es dentro de los 7 días del banquete y resolverlo, les daré 30 vestiduras de lino y 30 cambios de ropa. Pero si no pueden resolverlo, ustedes deben darme 30 vestiduras de lino y 30 cambios de ropa. Y ellos le dijeron: propon tu acertijo para que lo podamos oír. Así que él les dijo: de lo que come vino algo de comer, y de lo fuerte vino algo dulce. Por 3 días no pudieron resolver el acertijo. El acertijo resultó ser demasiado difícil para los invitados, quienes recurrieron a medidas desesperadas para encontrar la respuesta. Los versículos 15 a 17 relatan: en el 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón: seducir a tu marido para que nos explique el acertijo, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre.
Nos invitaste aquí para empobrecernos. Entonces la esposa de Sansón se lanzó sobre él, llorando, «¿Me odias? ¿No me amas? Les has dado a mi pueblo un acertijo, pero no me has dicho la respuesta». «Ni siquiera se lo he explicado a mi padre ni a mi madre», respondió él, «así que ¿por qué debería explicártelo a ti?». Ella lloró durante los 7 días del banquete, y finalmente, en el 7º día, se lo dijo porque ella continuó insistiendo. Ella, a su vez, explicó el acertijo a su pueblo. La traición de su esposa enfureció a Sansón, llevándolo a cumplir su promesa de una manera inesperada. Los versículos 19 y 20 describen: «Entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y descendió a Ascalón, hirió a 30 de sus hombres, los despojó de todo y dio sus vestidos a aquellos que habían explicado el acertijo. Ardiendo de ira, regresó a la casa de su padre, y la esposa de Sansón fue dada a uno de sus compañeros que lo había acompañado en el banquete». Este incidente marcó el comienzo de una serie de confrontaciones entre Sansón y los filisteos. En el capítulo 15, vemos a Sansón buscando venganza después de descubrir que su esposa había sido entregada a otro hombre. Los versículos 4 y 5 relatan una de sus hazañas más famosas. Sansón atrapó a 300 zorros, los ató en pares por sus colas y les colocó una antorcha en cada par. Luego, encendió las antorchas y soltó a los zorros en el campo de grano de los filisteos, quemando las cosechas, las viñas y los olivares. Esta acción desató una cadena de violencia en represalia, ya que los filisteos incendiaron a la esposa de Sansón y a su padre, lo que llevó a Sansón a jurar venganza. El versículo 8 describe cómo atacó a los filisteos con ferocidad y mató a muchos de ellos. Después de esto, se retiró y se quedó en una cueva en la roca de Etam. Los filisteos, decididos a capturar a Sansón, invadieron Judá, obligando a los hombres de Judá a entregarlo. Sin embargo, incluso cuando fue atado y entregado a los filisteos, Sansón demostró nuevamente su fuerza sobrenatural. Los versículos 14 a 16 relatan que cuando se acercó a Lei, los filisteos vinieron hacia él gritando. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y las cuerdas en sus brazos se convirtieron en lino chamuscado, y las ataduras cayeron de sus manos. Encuentra una quijada de asno fresca, la agarra y golpea a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: «Con la quijada de un asno he hecho asnos de ellos, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres». Tras esta impresionante victoria, Sansón se sintió sediento y agotado. Clamó al Señor y Dios respondió de manera milagrosa. Los versículos 18 y 19 describen cómo, sintiéndose muy sediento, clamó al Señor: «Tú has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso debo morir de sed y caer en manos de los filisteos?». Entonces Dios abrió un lugar en Lei y brotó agua. Cuando Sansón bebió, recuperó su fuerza y se reanimó. De ahí que el manantial se llamara Enaacor y aún se encuentra en Lei. Estas hazañas establecieron a Sansón como juez y líder en Israel. Como se menciona en el versículo 20, Sansón dirigió a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Sin embargo, los desafíos de Sansón estaban lejos de haber terminado, y su historia continuaría desarrollándose con más confrontaciones, tentaciones y, finalmente, una caída dramática. Después de sus primeras hazañas contra los filisteos, Sansón siguió sirviendo como juez de Israel, demostrando su extraordinaria fuerza y un liderazgo controvertido. El capítulo 16 de Jueces proporciona más detalles sobre sus hazañas y los desafíos que enfrentó durante su periodo de liderazgo. Una de las demostraciones más impresionantes de la fuerza de Sansón tuvo lugar en la ciudad de Gaza. Jueces 16, 1-3 relata que un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y pasó la noche con ella. Los de Gaza se enteraron y rodearon el lugar, esperando atraparlo. Pero Sansón se levantó a medianoche, tomó las puertas de la ciudad con los postes y las arrancó, llevándolas a la cima de una colina frente a Hebrón. Este episodio no solo demuestra la fuerza física excepcional de Sansón, sino también su audacia. Durante su tiempo como juez, Sansón permaneció como una figura controvertida, actuando en formas que a menudo parecían contradecir su llamado divino. Su liderazgo estaba marcado por actos de fuerza individual, motivados más por la venganza personal que por estrategias militares planificadas. La reputación de Sansón creció entre los israelitas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia, mientras que entre los filisteos era visto como una constante amenaza y un enigma. La historia de Sansón ilustra que, a pesar de su extraordinaria fuerza y el propósito divino en su vida, enfrentó tentaciones que eventualmente llevarían a su caída.
Su debilidad recurrente por las mujeres y sus decisiones impulsivas son un recordatorio poderoso de las luchas que incluso los elegidos por Dios pueden enfrentar, destacando la dualidad de su carácter como juez y líder entre su pueblo. La historia de Sansón está marcada por una intrigante paradoja: un hombre ungido por Dios, dotado de fuerza sobrenatural y llamado para un propósito divino, que a menudo actuaba de manera impulsiva y egoísta, cediendo a deseos carnales y tomando decisiones cuestionables. Este contraste es un tema recurrente en la Biblia, que retrata a sus héroes como figuras complejas y falibles. La vida de Sansón nos recuerda que Dios a menudo elige trabajar a través de personas imperfectas para cumplir sus propósitos. También sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la sobreconfianza, incluso para aquellos bendecidos con grandes dones. A pesar de sus fallos, Sansón es considerado un héroe de la fe, como se menciona en Hebreos 11, 32-34, donde se destaca cómo a través de la fe logró conquistas notables y se convirtió en un poderoso líder en la batalla. Esta mención en el Nuevo Testamento sugiere que, a pesar de sus fracasos, la fe de Sansón y su papel en la historia de Israel eran significativos a los ojos de Dios. Su vida ilustra que incluso nuestras debilidades pueden ser usadas por Dios para llevar a cabo su voluntad. Mientras continuaba en su rol como juez, la reputación de Sansón como un hombre de fuerza extraordinaria creció, pero sus debilidades personales, especialmente su atracción por mujeres que no compartían su fe, fueron constantes en su vida. Estas debilidades lo llevaron a un encuentro fatídico con Delila, quien jugaría un papel crucial en su caída. Sansón se enamoró de Delila, una relación que marcaría el inicio de una serie de eventos que llevarían a su ruina. Los líderes filisteos, que siempre habían buscado derrotar a Sansón, vieron en esta relación una oportunidad dorada y se acercaron a Delila con una tentadora propuesta. Le ofrecieron una suma considerable de dinero para que ella descubriera el secreto de la gran fuerza de Sansón, algo que la motivó a iniciar un peligroso juego de confianza y traición. Delila comenzó a cuestionar repetidamente a Sansón sobre el secreto de su fuerza, aunque aparentemente solo mostraba curiosidad. A lo largo de 3 intentos, Sansón engañó a Delila con respuestas falsas sobre cómo podría debilitarse. En cada ocasión, ella probó los métodos y descubrió que él había mentido. Frustrada por su falta de sinceridad, Delila utilizó tácticas emocionales para presionarlo, acusándolo de no confiar en ella. La presión aumentó día tras día, hasta que Sansón se sintió abrumado y reveló su secreto. Su cabello, nunca cortado desde su nacimiento como parte de su voto nazareo, es la fuente de su fuerza. Este momento fue crucial, no solo porque Sansón compartió su secreto, sino porque expuso la vulnerabilidad de su compromiso con Dios. Al darse cuenta de que Sansón había revelado la verdad, Delila actuó rápidamente. Su traición no solo condujo a la captura de Sansón, sino que simbolizó la culminación de su lucha interna entre su fuerza divina y sus debilidades humanas. La historia de Sansón es una poderosa ilustración de cómo los dones extraordinarios pueden ser vulnerables a las tentaciones y las fallas humanas. El relato de Sansón alcanza un clímax dramático cuando Delila, tras haber obtenido el secreto de su fuerza, lo traiciona una vez más. Cuando vio que le había revelado todo, envió un mensaje a los líderes filisteos para que volvieran, afirmando que había confiado en ella. Los gobernantes filisteos regresaron con el dinero. Luego, Delila lo puso a dormir sobre su regazo y mandó a un hombre que le cortara las 7 trenzas de su cabello, acción que simbolizaba la ruptura de su voto nazareo ante Dios. Con cada mechón de cabello que caía, la fuerza sobrenatural de Sansón se desvanecía, dejándolo tan débil como cualquier otro hombre. Trágicamente, Sansón no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando Delila le gritó que los filisteos se acercaban, él se despertó pensando que podría liberarse como lo había hecho antes, sin saber que el Señor lo había abandonado. Este pasaje revela la triste realidad de que Sansón se había alejado tanto de Dios que no notó la ausencia de su espíritu. Su confianza en su propia fuerza le había cegado ante su dependencia de Dios. Con su debilidad evidente, los filisteos capturaron a Sansón, un hecho que fue brutal y humillante. Le sacaron los ojos, lo encadenaron con grilletes de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión, convirtiéndose en un esclavo en la misma ciudad de Gaza, donde alguna vez había demostrado su fuerza. Esta parte de la historia de Sansón sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de ceder a las tentaciones, confiar en las personas equivocadas y apartarse del camino de Dios. El hombre que había sido bendecido con fuerza sobrenatural y un propósito divino fue reducido a un prisionero y esclavo por sus propias decisiones. La seducción de Delila y la caída de Sansón ilustran cómo incluso los más fuertes pueden ser derrotados por deseos egoístas y compromisos de principios.
Esta narrativa nos recuerda que nuestra verdadera fuerza proviene de nuestra relación con Dios y nuestra fidelidad a sus caminos. Sin embargo, incluso en el momento más oscuro de su vida, hay un destello de esperanza. El versículo 22 menciona que el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente, símbolo de la renovación de su voto nazareo. Mientras se encontraba en cautiverio, los filisteos celebraron su victoria con un gran banquete en honor a su dios Dagón, creyendo que su triunfo sobre Sansón era un indicativo de que su Dios era más poderoso que el de Israel. Esta celebración no fue solo un festín, sino un acto de adoración que, irónicamente, preparó el escenario para una manifestación final del poder del verdadero Dios. En medio de las festividades, los filisteos querían humillar aún más a Sansón, por lo que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera. Estaba en su punto más bajo, ciego y ridiculizado. Sin embargo, esta humillación pública se convertiría en su oportunidad para un último acto de fuerza y redención. Cuando pidió que lo guiaran hacia los pilares del templo, demostrando un interés estratégico a pesar de su ceguera, se preparaba para su último acto heroico. La multitud era numerosa, y Sansón, rodeado de miles que lo habían venido a burlarse, hizo su última oración al Señor, pidiendo fuerza para vengarse de los filisteos por la pérdida de sus ojos. Este momento es significativo. A pesar de su caída, Sansón aún reconocía a Dios como su fuente de fuerza, mostrando que estaba dispuesto a sacrificar su vida para cumplir con su llamado. La historia de Sansón es un poderoso recordatorio sobre redención y la posibilidad de volver a levantarse, incluso tras las mayores caídas. El relato de Sansón culmina en un acto de sacrificio épico y significativo. En sus últimos momentos, él se prepara para hacer un sacrificio final que implica su propia muerte. Con determinación, Sansón se aferra a los dos pilares centrales del templo filisteo, pidiendo a Dios que lo fortalezca una vez más. Al empujar con todas sus fuerzas, destruye el templo, acabando con muchos de sus enemigos en ese instante. Este acto no solo resalta su renovada fuerza, sino que también marca el cumplimiento de su propósito divino de liberar a Israel de la opresión filistea. Es importante señalar que la Biblia no glorifica este acto violento. En cambio, lo presenta como la realización del propósito de Dios para Sansón, quien había sido llamado a comenzar la liberación de su pueblo. La historia concluye de manera honorable, con la mención de que los hermanos y la familia de Sansón lo llevaron a su tumba, reconociendo su papel como juez que guió a Israel durante 20 años. Este cierre destaca que, a pesar de sus fallos, Sansón fue considerado un líder de su pueblo, y su familia le dio un entierro digno. La narrativa de Sansón está llena de lecciones relevantes para nuestras vidas. Primero, subraya la importancia de permanecer fieles a nuestros compromisos con Dios. Sansón frecuentemente olvidó su voto nazareo, lo que lo llevó a problemas. Esto nos recuerda la necesidad de vivir de acuerdo a las promesas que hacemos a Dios. En segundo lugar, su historia nos advierte sobre los peligros de confiar demasiado en nuestra propia fuerza y olvidar nuestra dependencia de Dios. La historia de Sansón nos enseña que la verdadera fortaleza proviene de Dios, no de nuestras habilidades personales. Además, las acciones de Sansón tuvieron consecuencias, incluso siendo elegido por Dios desde su nacimiento. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestros propios actos y decisiones. También es notable que, a pesar de sus errores, Dios utilizó a Sansón para cumplir con sus propósitos, lo que nos da esperanza. Nuestras fallas no nos descalifican de ser usadas por Dios. Finalmente, el acto culminante de Sansón es un recordatorio de la posibilidad de redención, incluso después de grandes errores. En su último instante, Sansón volvió a Dios y fue utilizado de manera poderosa, animándonos a buscar siempre a Dios, sin importar lo que hayamos hecho. La historia de Sansón es, por tanto, más que un relato antiguo, es un espejo para nuestras propias vidas, desafiándonos a examinar nuestras dependencias y a renovar nuestro compromiso con Dios. Compartamos este mensaje de esperanza y redención con quienes nos rodean, y sigamos aprendiendo las valiosas lecciones de la Biblia.